tu audiencia. Bueno, acaba de renunciar Enrique Márquez, se quedó sin rectores el Consejo Nacional Electoral, por lo menos ahora habrá que esperar el nombramiento, ellos dicen que no se van. Enrique habla de una crisis institucional en el Consejo Nacional Electoral, pero yo creo que hay una crisis institucional en todo el país. Coméntanos. Bueno, efectivamente se trata de una crisis en el caso del Consejo Nacional Electoral, pero obviamente es una crisis inducida. La renuncia de 2 rectores principales y de 6 rectores suplentes, por supuesto, nadie lo puede asumir como una coincidencia o una casualidad. Es una operación política del oficialismo en concreto, porque todos los renunciantes en primera instancia eran representantes del sector oficialista. Como suele ser costumbre en este tipo de operaciones políticas del oficialismo, están buscando más de un objetivo al mismo tiempo, están buscando matar varios pájaros de un tiro. En este caso, están buscando, por un lado, de cara a los procesos electorales del 2024 y 2025, hacerse de un Consejo Nacional Electoral que sea capaz, por sus propias caras, por sus propios nombres, de ahuyentar la mayor cantidad de votos opositores posibles y de incrementar el morbo de la abstención, que es una de las bases fundamentales en las que un gobierno minoritario pudiera confiar para garantizar su perpetuidad. Y por otro lado, están dándole un disparo, un misil en toda su línea de flotación, un torpedo en toda su línea de flotación a las primarias opositoras. Las primarias opositoras sin la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral y sobre todo sin acceso a los centros de votación usuales, las escuelas, los colegios, se transforman no en unas primarias autogestionadas, que es el eufemismo utilizado por la Comisión Nacional de Primarias, se transforman en realidad en unas primarias precarizadas, porque se van a poder realizar única y exclusivamente en aquellos espacios donde el precario músculo de la oposición partidista pueda garantizar que se realicen. Eso significa una primaria reducida a la zona de confort tradicional de la partidocracia opositora, que son espacios además social y políticamente ya ganados por la franja radical, de tal manera que con esta operación, por esta carambola por banda realizada por el oficialismo, se garantizan tener el candidato opositor o la candidata opositora que más les conviene, un candidato opositor o candidata opositora radical que sea capaz de devolverle a Maduro los votos del chavismo descontento, así como están buscando un espantavotos para los votos opositores desde el CNE, están buscando también un espantachavistas en la candidatura opositora, y el mecanismo que han utilizado aviesamente es este. Ahora, Chuo, la oposición sabía que el gobierno iba a jugar duro y rudo. Todavía, yo digo, pesan demasiadas cosas, tanto a nivel de la oposición como a nivel de gobierno. Por Maduro se ofrecen 15, no sé, 20 millones de dólares. ¿Quién en su sano juicio va a entregar el poder cuando al medio soltarlo va a terminar en una cárcel norteamericana? O sea, aquí hay que arreglar muchas cosas para poder facilitar una transición. Entonces, pero la oposición no puede decir que la agarraron sorpresivamente, porque estos escenarios debieron haberlos evaluado previamente. Lo lamentable es que se confirma la escasa calidad del oficio político de las direcciones partidistas convencionales de la oposición. Como tú bien dices, estos escenarios tuvieron que ser previstos. Es decir, había que construir la mayor cantidad de escenarios factibles y preparar líneas de conducta frente a cada uno de ellos. Por cierto, no estoy hablando de ninguna cosa demasiado exquisita, no hay que ser Sun Tzu ni Confucio para operar con pensamiento estratégico. Eso lo hemos hecho antes y nos ha dado resultado.
Ahora, cuando tú colocas todos los huevos en una sola canasta, entonces ya sea esta canasta la abstención, o sea esta canasta el revocatorio, o sea esta canasta en la actualidad la fórmula radical, entonces ya sabemos cuáles son los resultados de ello. A mí me preocupa particularmente esto, no porque la perspectiva sea de victoria o derrota, yo no le rindo loas, no le rindo culto al éxito como que si fuera un vellocino de oro, ni le tengo temor al fracaso. Yo estuve, por ejemplo, en la lucha por el referendo revocatorio del 2004 y ahí perdimos. Y de esa derrota se pudo obtener información y crecimiento. Y estuve en la lucha del 2015 y ahí ganamos por arrase. Ahora, es peculiar, porque en el 2004 perdimos porque no teníamos los votos suficientes. Y en el 2015 ganamos porque teníamos todos los votos. Pero en el 2024 lo que está ocurriendo, el guión que está en desarrollo, es un guión para que la oposición pierda aún teniendo votos de sobra. Eso es lo que está ocurriendo. El gobierno está montando una operación con la cual está colaborando por inercia la dirección opositora para que, a pesar de que el país que quiere cambio es inmensamente mayoritario, se perpetúe en el poder un gobierno de minorías. Esa es la paradoja que estamos viendo en desarrollo los venezolanos hoy. Ahora, Chuo, finalmente, ¿qué recomendarías tú hacer con toda esta experiencia acumulada en la Secretaría Ejecutiva, muy exitosa, por cierto, en su momento, de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Qué propondrías tú? Hazlo públicamente, porque yo no sé si esos oídos están abiertos a escuchar alguna propuesta. Yo propongo en público lo que privadamente he sostenido en repetidas ocasiones. Yo propondría que todos, subrayo, todos los candidatos den un paso al costado y se conformen en una suerte de consejo asesor de la oposición venezolana y que todos se pongan de acuerdo en una persona, en un caballero, en una dama venezolana que sea la síntesis de la esperanza de cambio. Propongo que se integre un Frente Nacional por la Democracia, o como dice mi amigo Andrés Caleca, una coalición amplia por el cambio, donde estén todos los descontentos, no solo los opositores, todos los descontentos, desde el Partido Comunista de Venezuela hasta 20 Venezuela, todos los descontentos, y que esa amplia coalición por el cambio concurra con una persona que no tiene por qué ser un líder político descollante, puede ser una personalidad de la sociedad civil, puede ser un dirigente sindical, puede ser una enfermera luchadora, puede ser un educador, pero alguien que sencillamente se parezca a ese país que está en lucha y que detrás de esa persona, detrás de esa especie de Lex Wałęsa venezolano, abramos el camino del cambio. Eso es posible y si se da sería indetenible, pero el proceso actual de tratar de, por ejemplo, mantener a troche y moche unas primarias, aunque las condiciones políticas del país cambiaron, todo esto lleva la satisfacción de los egos de unos cuantos, sobre todo de algunos que jamás habían tenido algún asomo de popularidad y ahorita tienen una ligera brisita. Entonces pueden verse, digamos, tener unas semanas o meses de autosatisfacción, pero debo recordar que una cosa es lo que pareciera ser mayoría en la oposición y otra cosa es ser mayoría en el país. Debemos recordar en varios momentos de la historia reciente, como por ejemplo en el año 2017, los jefes de la salida parte 2, Capriles y compañía, creyeron que tenían al país incendiado. Y resulta que lo que había eran disturbios en una pequeña cantidad de ciudades y municipios quirúrgicamente localizados. Algo parecido nos ocurrió en el propio año 2004, cuando la oposición creía que en el
que teníamos todavía la película del 2002, una oposición mayoritaria, diversas circunstancias convergieron para que en el año 2004 la foto había cambiado. Entonces, los que creían que era mayoría en el país ya no lo eran. Hoy, repito, personas, agrupaciones que siempre han sido una franja marginal de la oposición venezolana, sienten que tienen un buen viento, sienten que tienen la popularidad que nunca habían tenido antes y pueden confundir eso con ser mayoría en el país. Ojalá que no se produzca una amarga decepción. Creo que ir a lo seguro sería convocar al país mayoritario, el país descontento, y el país descontento es mucho más importante que la oposición vieja, que la oposición nueva, que la oposición intermedia. La oposición puede servir para convocar eso, para convocar ese Frente Nacional de los Descontentos y para agruparnos todos en torno a un verdadero outsider. Eso aún es posible. Para las fallidas primarias aún faltarían 5 meses, para el 22 de octubre. Para las elecciones presidenciales falta más tiempo todavía. Si le cambiamos el juego al gobierno, es perfectamente posible ganar. Ahora, si seguimos en la ejecución metódica del guión, y el guión fue hecho por el gobierno, la derrota está cantada. Chuo, una pregunta final. Esto pudiera tener otra estrategia, porque esta mañana leía un largo tuit de la cuenta certificada del doctor Burelli, que es un hombre muy radical, él fue director de Petróleos de Venezuela, está en el exterior, donde él resume en su mensaje que todo el esfuerzo que María Corina está haciendo no va a tener resultado electoral, pero sí pudiera tener resultado en una salida, y utiliza este término, que puede ser cruenta, pero es la salida. Comienzan a tocar tambores de guerra algunos sectores ultra radicales en el exterior. Bueno, suele ocurrir que es muy fácil hacer apuestas con sangre cuando la sangre la ponen otros. Es muy fácil hacer apuestas con sangre desde Madrid, desde Washington, desde Miami, desde Bogotá, cuando la sangre correría en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Puerto Cabello. Esas cosas las hemos escuchado antes y las hemos visto antes. Lo que sí tiene de cierto ese tipo de discurso es que hay factores como el señor Leopoldo López y también como la señora Machado que están intentando articular su conducta de hoy en Venezuela con las perspectivas del 2024 norteamericano. Piensan que un resultado electoral en Norteamérica, bien sea que gane el señor Trump, lo cual es una nefasta posibilidad cierta, bien sea que gane otro candidato republicano, el señor DeSantis, es quizás la única cosa peor que Trump que nos pudiéramos imaginar, o incluso si gana Biden, que en una segunda presidencia, en un segundo periodo, podría ser bastante más asertivo, entre comillas, o peligroso en términos reales. Recuerda que los presidentes demócratas norteamericanos, en sus segundos periodos, siempre acostumbran preocuparse más por lo que ellos llaman su legado. Entonces, quizás podría estar tentado a ciertas aventuras para dejarlas como legado. En todo caso, hay quienes están jugando a crear situaciones que pudieran terminar no en una solución electoral pacífica, democrática, constitucional. Recuerda que la ruta electoral no se trata de un evento, no se trata del 2024, del 2018 o del 2025. La ruta electoral parte de una convicción de llegar al poder no por asalto, sino construyendo las mayorías y los consensos políticos y sociales necesarios para no solamente ganar, sino para poder gobernar. Chuo. Hay gente que no está trabajando ni viviendo desde esa perspectiva, así que podrían estar haciendo esos cálculos concatenados, el 2024 venezolano con el 2024 estadounidense. Bueno, Chuo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, Jesús Chuo Torrealba,
excelente analista. Póncheme un momento la pantalla para que veamos, podemos comprobar que sí hubo ya un encuentro. Ahí está la secretaria indígena, está el secretario de gobierno del estado Zulia, está el comandante de la policía, atendiendo desde el Palacio de Gobierno, desde la gobernación, a los yupa que allí están pidiendo que los dejen ver a sus detenidos. Claro, eso no corresponde a la gobernación, pero es deber de los funcionarios de la gobernación atender a esta población que son tan